Hoy es viernes, 21 de marzo del 2025, un día en el que la brisa fresca parece acariciar cada rincón y recordarnos que la esperanza siempre renace. En esta ocasión, vamos a adentrarnos en dos grandes temas que nos colman de enseñanzas profundas. Primero, la historia de José y el conflicto con sus hermanos, y luego, la intensa parábola de los viñadores que Jesús presentó a los sumos sacerdotes y ancianos. Ambas narraciones nos invitan a explorar la fe, la fraternidad y el misterioso modo en que Dios actúa en nuestra vida. Sumerjámonos en estos relatos llenos de giros sorprendentes, intriga y reflexiones que permanecen vivas aún después de tantos siglos. La escena se abre con un joven llamado José, que vive en un hogar marcado por la preferencia que su padre, Jacob, le demuestra. Esta predilección no es un pequeño detalle, sino un gesto tan notorio que llega a despertar las llamas de la envidia en el corazón de sus hermanos. El solo hecho de que Jacob le regalara a José una túnica de mangas largas revela la consideración especial que sentía por él. Esa prenda no era solamente una pieza de ropa, era un símbolo de distinción, un emblema de afecto que a los ojos de sus hermanos se transformaba en provocación. Y así, día tras día, esa envidia fue germinando y cobrando más fuerza, provocando un distanciamiento que se volvía cada vez más palpable. A pesar del recelo que flotaba en el aire, José se mostraba dispuesto a obedecer a su padre cuando éste le pidió que fuese a buscar a sus hermanos, quienes estaban apacentando los rebaños lejos de casa. El viaje de José no tenía visos de peligro al inicio, pero la tensión escalaba a medida que se acercaba a Dotán, donde sus hermanos lo divisaron de lejos. En ese instante, se gestó la conspiración más oscura: matar a José. Él, el orgulloso soñador, el que contaba sus visiones de grandeza, se había convertido, a sus ojos, en un estorbo insoportable. La dureza de esos corazones llegó a orquestar un plan verdadero de muerte: arrojarlo en un pozo y fingir que una fiera lo había devorado. Mientras la confabulación tomaba forma, Rubén, uno de los hermanos, intervino para frenar la tragedia. Sugirió arrojar a José a un pozo, pero sin dañarlo mortalmente. Parecía surgir un leve rayo de piedad, una chispa de conciencia ante la posibilidad de un crimen atroz. Finalmente, decidieron no matarlo. Sin embargo, al llegar José, lo despojaron de la túnica y lo arrojaron a ese pozo aparentemente sin fondo, sin agua, sin escapatoria. La tensión se multiplicaba: por un lado, el peso de la traición entre hermanos; por otro, la incertidumbre sobre qué harían finalmente con él. Poco después, aparecieron en el horizonte unos mercaderes ismaelitas. Allí Judá tuvo una idea más provechosa: vender a José, convertir esa vívida envidia en monedas de plata. Así se evitaría el derramamiento de sangre y, de paso, obtendrían ganancias. La propuesta encendió una chispa de aprobación, y los hermanos, sin una pizca de compasión, vendieron a José a aquellos comerciantes que lo conducirían a Egipto. Ese fue el destino de un joven lleno de sueños y esperanzas, arrancado de su familia, intercambiado por dinero, y rumbo a tierras desconocidas donde no sabía si volvería a ver la luz de la libertad. Es un relato que atrapa, pues nos muestra cómo semillas de envidia y rivalidad pueden crecer hasta consumir por completo la fraternidad, transformándola en un abismo de rencores. En la segunda historia que abordamos, nos encontramos con Jesús relatando una parábola a los sumos sacerdotes y ancianos. La escena se centra en un propietario que planta un viñedo, construye una cerca para protegerlo y luego lo alquila a unos labradores antes de marcharse de viaje. Es un escenario tranquilo a simple vista, pero pronto se llena de tensión cuando llega el tiempo de la vendimia y el dueño envía a sus criados para recoger parte de la cosecha. Los arrendatarios reaccionan con violencia inaudita, golpean a uno de los mensajeros, matan a otro y apedrean a un tercero. El propietario, lejos de rendirse, intenta una segunda vez, enviando más criados, pero ellos reciben exactamente el mismo trato despiadado. El drama alcanza su punto máximo cuando el dueño, confiando en que su propio hijo sería respetado, decide enviarlo al viñedo.
Lo que tal vez no sospechaba completamente era la crueldad de esos labradores. Al ver al heredero acercarse, se llenan de codicia y deciden matarlo para hacerse con la viña. La escena se torna chocante porque revela el lado más oscuro del corazón humano, no solo la ingratitud, sino la violencia deliberada que busca apropiarse de lo que no le pertenece. Desafortunadamente, esa combinación tóxica de ambición y falta de escrúpulos lleva a un desenlace trágico. El hijo es asesinado, y su muerte desencadena la futura furia del propietario, quien al regresar no dudará en castigar sin piedad a aquellos trabajadores desalmados. Esta parábola en su contexto histórico se refería a la forma en que gran parte de Israel había rechazado a los mensajeros de Dios y, finalmente, al propio Hijo. Pero la enseñanza atraviesa los siglos y nos habla a todos. Nos muestra cómo a veces podemos desoír mensajes que podrían salvarnos, ya sea por soberbia, intereses creados o simple indiferencia. Y nos recuerda que no debemos subestimar las consecuencias de nuestras decisiones, pues lo que sembramos con nuestras acciones es lo que recogeremos a futuro. El clímax de ambas historias se revela cuando entendemos que el rechazo y la traición pueden estar rondando aún en nuestro presente. La historia de José, odiado por sus hermanos y vendido como esclavo, resuena en tantas circunstancias de injusticia y falta de solidaridad que vemos a diario. La parábola de los viñadores no se queda en la arena de lo simbólico, sino que nos exhorta a reflexionar sobre la dureza de corazón, la violencia y la distancia que a veces ponemos entre Dios y nosotros. Nada de esto parece demasiado lejano si nos detenemos a pensar en las rupturas y conflictos que vivimos, sean familiares, comunitarios o personales. En medio de estas escenas llenas de tensión y giros inesperados, la esperanza se abre paso cuando recordamos que, al final, José llega a Egipto y se convierte en un instrumento de salvación, no solo para los egipcios sino también para su propia familia. Ese desenlace es un testimonio poderoso de que en los planes divinos puede existir una ruta de bondad incluso cuando las circunstancias parecen caóticas. Asimismo, la parábola del viñedo plantea que la justicia y el amor de Dios no abandonan la historia. Su reino se otorga a quienes dan frutos, a quienes permanecen fieles y son capaces de acoger sus mensajes con un corazón humilde. La reflexión final nos empuja a preguntarnos cómo estamos viviendo nuestras relaciones. ¿Con justicia, solidaridad y amor, o con rencor, envidia y codicia? José fue víctima de los celos de sus hermanos, pero al final la providencia lo elevó para convertirse en un puente de reconciliación. Aquellos viñadores violentos ejemplifican lo que ocurre cuando la avaricia ciega y el egoísmo se vuelven señores de nuestras decisiones. Por eso, conviene revisar cuánto de esos sentimientos anidan en lo más profundo de nosotros y cómo podemos erradicarlos. Que no dejemos de cultivar la fraternidad, el respeto y el perdón. Y que, cuando vengan mensajeros de paz a nuestra vida, sean personas, llamados de conciencia o la propia palabra de Dios, sepamos reconocerlos, acogerlos y permitirles transformar lo que necesita renovarse. La historia de José y la parábola de la viña apuntan a algo que nos trasciende, la invitación a vivir en armonía con los planes divinos, a confiar en que, aun en medio de la adversidad, la mano providente de Dios puede dar un giro inesperado a nuestra existencia. Solo se nos pide que abramos el corazón, que atendamos esas voces que nos llaman a la caridad y a la justicia, y que nunca nos cerremos en la arrogancia o la indiferencia. Que el recuerdo de este día nos inspire a sembrar buenas obras y a cuidar la viña que se nos ha confiado, de modo que nuestro fruto sea abundante y nuestra vida, una ofrenda llena de sentido y esperanza. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.